Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? Los saluda el profe Cristian, deseándole que estén espectacular. Vamos a continuar con esta que va a ser nuestra segunda clase específica del tema de motores eléctricos. ¿Sí? Algunos conceptos que se dieron la semana pasada, posiblemente acá se vuelvan a mencionar. ¿Sí? Hay un porqué. Seguimos viendo la misma clase y hay ciertas cositas que se han mencionado que requieren otra vez ser tenidas en cuenta para que ustedes puedan tener un hilo, ¿sí? Y aparte, bueno, también para no matarlos con información nueva cada rato y este breve consecuencia de tener que repetir conceptos también ayuda a que se fijen, ¿sí? Bueno, como siempre tenemos acá el Word activo en primera plana para que ustedes lo puedan ver y vamos a comenzar a diagramar los conceptos. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que existían básicamente dos tipos de motores? Uno eran los sincronizados, otro eran los que no trabajaban sincronizados, los asíncronos, básicamente, ¿sí? De estos hay una característica muy especial sobre los asíncronos, que en realidad tardan, ¿sí? Por así decir, no obtienen la velocidad máxima de manera instantánea. ¿Sí? Esta es una característica de los motores asíncronos que obviamente vamos a comenzar a comentar aquí. Los motores asíncronos no obtienen su máxima velocidad en forma instantánea. ¿Sí? Bien. Esto lo habíamos comentado igual, creo, semanas anteriores, ¿sí? Bien. Después, un motor que tenga la misma potencia, pero más polos, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Bueno, desarrolla más fuerza, pero a cambio de perder velocidad. Obviamente, por favor, mi sugerencia de clase pasada, lean ese concepto de polos, ¿sí? En relación a los juegos de bobina y todas esas cosas, ¿sí? Fue dado hace muy poquito, ¿sí? Pero esto es muy importante. Tenés dos motores de la misma potencia, entonces cuando más polo tiene el motor, más fuerte es, pero a cambio de esa fuerza de arrastre que puede tener o desarrollar ese trabajo mecánico, lo que hace es volverse menos veloz en el giro, ¿sí? En bruto, para que lo comprendan. Bien. Chicos, en realidad hay distintas formas de calcular y he visto distintas fórmulas para calcular los RPM que tiene un motor. Yo voy a dar la que asume esta cátedra con la cual se le va a evaluar para que no sea disonante, ¿verdad? Bien. ¿Cómo calcular los RPM de un motor? Bien. ¿Qué recordamos? Primero, tenemos un sistema que en nuestro país funciona a 50 Hz por segundos. ¿Sí? Eso significa que en un segundo ocurre 50 oscilaciones, ¿sí? En nuestro sistema eléctrico. ¿Estamos de acuerdo en esto? Hablamos de 50 Hz, 50 subidas y bajadas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es muy importante en esto? Recordamos que existen otros sistemas. Por ejemplo,
que funcionan a 60 Hz por segundo. ¿Sí? Bien. Para calcular los RPM, por si acaso, que viene a ser revoluciones por minuto de un motor o giros de un motor en un minuto, para que comprendan la idea, sencillamente multiplico los hertz por la cantidad de segundos que tengo en un minuto. Ejemplo, ¿sí? Si yo sé que de repente acá en Argentina tenemos un sistema de 50 Hz y que a la vez tengo en un minuto 60 segundos, ¿sí? Sé que nuestro sistema trabaja con 3000 RPM o 3000 revoluciones por minuto, 3000 giros de motor. ¿Sí? Si aplicaríamos ese concepto, voy a poner así, en Argentina, ¿sí? Para que quede claro que es nuestro país. En otros países que funcionan con 60 Hz sería 60 Hz por la cantidad de segundos que tengo en un minuto, y obviamente me cambiaría la multiplicación a 3600 RPM. Esto es la filosofía que tiene la cátedra para hacer el cálculo de RPM. Se lo traslado para que no seamos disonantes con lo que se le puede llegar a pedir en un final. En una palabra, se tiene en cuenta los segundos de un minuto multiplicados por los hercios, ¿sí?, que tiene el sistema de distribución de red trifásico local. Acá es 50 por 60, 3000. En otros lugares que funcionan en 60 Hz, 60 por 60, 3600. Bien. Rozamiento. El rozamiento es la pérdida de trabajo desarrollado por las partes, vamos a poner trabajo eficaz para que se comprenda, ¿sí? Desarrollado por las partes físicas, mecánicas del motor. O sea, vos al motor le vas a, obviamente, agregar piezas mecánicas con las cuales van a hacer una función. No sé, por ejemplo, levantar un portón, bajar un portón, lo mismo con una cortina. ¿Se comprende? Bien. Esas piezas mecánicas hacen que el motor funcione a un porcentaje de RPM inferior al calculado. Esa diferencia se denomina rozamiento. ¿Sí?
Ahora bien, el rozamiento nunca puede ser mayor del 5% en relación a los RPM del motor. De ser mayor al 5%, ese motor tiende a quemarse, ¿sí? Bueno, acá ya que encontramos 5%, vamos a agregarlo, ¿verdad? Para que quede bien. ¿Sí? Bien. Eso es información teórica que tienen que tener en cuenta. Bien. Chicos. Recordamos que un motor puede ser automatizado. Para ello, debemos alimentar un contactor. El contactor tiene dos partes. Una denominado mando y otra carga. El mando es la alimentación de la bobina del contactor que cierra y abre sus polos. ¿Sí? O sea, cuando un contactor tiene una bobina que puede ser de 220 volts, de 24, de 48, ¿sí? Hay distintas alimentaciones según el tipo de bobina que tiene, ¿no? Según la tensión que soporta esa bobina. Cuando vos le das esa tensión a la bobina, lo que hace es que la parte de la carga, que son tres polos que están abiertos, se cierren para permitir el paso de la corriente por allí. Lo habíamos comentado eso, creo que hasta lo habíamos hecho con un contactor que todavía está colgado por aquí. ¿Sí? Por eso me quedo tranquilo. Bueno, vamos con esto. No es que les estoy dando contactores ahora, pero les explico algo. Nota. Nosotros podríamos compensar la potencia reactiva de esos contactores, perdón, de la bobina de esos contactores. ¿Sí? Y la cátedra dice que en general, esto tenés que probar, ¿sí? Igual, perdón chicos, yo lo doy porque es un dato que lo tengo que pasar, pero entre nosotros es mínima la carga que puede tener un contactor y mínima va a ser la energía reactiva. Pero como me lo pasaron, obviamente, insisto, siempre le doy toda la información como para que no le falte nada, ¿verdad? Con un rango de 0.033 microfaradio a 0.047 microfaradio. Yo nunca, de verdad, compensé la bobina de un contactor, se me hizo información fresca, nueva, y me pareció copado trasladarlo, ¿verdad? Ustedes podrán probar con contactores, perdón, con capacitores pequeñitos, ¿sí? Y ver si compensa y de qué forma esa energía reactiva de la bobina del contactor. Pero para mí es ya casi exagerado. Pero bien,
Al que quiera hacerlo, chapó, lo felicito. Yo tengo la info, yo no lo hago, pero igual se lo traslado, no lo veo incorrecto, al contrario. Hay cosas que a veces uno por gusto no hace, pero igual no significa que no las pueda explicar. Bien. A ver. Bueno. Más allá de todo, en ningún motor debo tener masa entre las bobinas y el gabinete metálico del motor. ¿Sí? Esto no puede pasar nunca, o sea, no debe pasar. ¿Sí? Ahora bien, perdón, esto lo repito varias veces, pero es muy importante tener en cuenta, porque son fallas de motores. Cuando esto sucede, el motor empieza a perder aislación en su bobina, lo cual disminuye la resistencia de esa bobina, lo cual ocasiona elevación de la corriente que consume este motor. ¿Sí? Bien. Ley de Ohm básica, chicos. Bien. La recomendación acá es la siguiente. Las pruebas de aislación se realizan con lámpara de prueba o lámpara en serie, como le quieran decir. ¿Sí? Se mide, primero, vamos a poner A. Se mide la continuidad en relación a los cables de la bobina del motor en relación al gabinete con la lámpara de prueba. Exceptuando en los extremos de una misma bobina, no debe haber continuidad. Y no debe encender la lámpara. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos acá. ¿Sí? Estos son algunos croquis que vamos a usar dentro de poco. Supongamos, ¿no?, que de acá yo tengo un cablecito, ¿sí? Este cable es el extremo de una bobina. Acá tengo el otro extremo de la misma bobina. Es obvio, como esto es cable enrollado, si yo pongo la lámpara de prueba, un extremo acá y otro extremo acá, ahí sí tengo continuidad. ¿Por qué? Porque la bobina es un solo cable.
Pero si, por ejemplo, yo tuviera el extremo de esta bobina, acá pongo una punta de la lámpara de prueba, ¿sí? Acá pongo otra punta de la lámpara de prueba, ¿sí? Esas bobinas, ¿sí? Exceptuando que sea tipo de motor moderno, ¿sí? Que trabajan asociadas, una de la otra tienen que ser independientes, ¿sí? En realidad, perdón, le muestro aquí porque este es el gráfico que tengo. Acá tengo, les dibujé un motor de sistema con bobinas independientes, ¿sí? No se confundan, ¿eh? Este cruce que hay acá es un puentecito, no que este cable se enlaza con este, sino que lo cruza, ¿sí? ¿Ven? Y de esta manera, ¿sí? Teniendo las bobinas independientes, la única manera que si yo pongo en un extremo una punta aquí y aquí, en la otra bobina, y mido con la lámpara de prueba, es que estos cables están, perdón, estas bobinas están perdiendo aislación y al perder aislación mandan corriente de una bobina a otra, ¿sí? Si no, no puedo tener bajo ninguna manera continuidad. Y la continuidad es, obvio, entre bobina y bobina, entre bobina y carcasa de gabinete, o sea, la parte metálica del motor, la parte externa, ¿eh? O si no, entre esta bobina y también la parte externa del gabinete. ¿Sí? ¿Se comprende? Eso es la prueba de aislación. Es obvio, insisto, reitero, por si acaso, que como esta bobina es un pedazo de alambre enrollado con barniz, acá sí se agarraría esos extremos, me va a mostrar que continuidad, y también en este extremo y este extremo, porque es un cable enrollado, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿De qué consta las pruebas? Cuando hablamos de la carcasa del motor, hablamos de la parte externa, no sé, esa parte metálica que envuelve el motor. ¿Sí? Bien. Y acá lo que tenemos un error. En vez de encender, escribimos encender. Bueno, bien, no debe encender la lámpara. Muy bien, ahí estamos en primera mano. Bien. Como recomendación, si la lámpara de prueba, ¿no? Muestra continuidad, ese motor comenzará a fallar. ¿Sí? Sacamos el B. Bueno. B. Para comprobar que una bobina no esté cortada, debo medir continuidad entre los extremos de una bobina. Con la lámpara de prueba. Es parecido a lo que habíamos comentado antes. ¿Sí? Obviamente esta bobina, cualquiera, para que funcione bien, tiene que estar enteritas. Si yo pongo un extremo de la lámpara de prueba acá y otro lo pongo acá, obviamente al mandarle corriente tiene que encender. Lo mismo acá. Si pongo un extremo en esta bobina y el otro en la otra punta de la bobina con la lámpara de prueba, tiene que encender. Lo que quiero decir es que si justamente una bobina no tiene continuidad entre un extremo y otro extremo, que está cortada de por medio. ¿Sí? Bien.
Como nota, en los sistemas de motores antiguos que trabajaban disociadas sus bobinas, esto ocurría en particular en la bobina de arranque. A ver. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que ya fueron comentadas. Bueno, dentro de lo que es motores monofásicos, ¿sí? Tenemos los motores modernos que se denominan normalizados. En esos motores, la característica es la relación de las espiras de la bobina. ¿Sí? La bobina auxiliar tiene el 80% de número de espiras en relación a la bobina de trabajo. Esto es lo que, a ver si hay algún dato más para que... Bien, vamos a ver otra cosa, discúlpenme. El auxiliar funciona constantemente junto a la bobina de trabajo. Chicos, para que se entienda, le voy a poner mejor la bobina auxiliar. Funciona constantemente junto a la bobina de trabajo. O sea, ambas funcionan constantemente. La característica, entonces, para tener en cuenta, que la bobina auxiliar tiene 80% de número de espiras en relación a la bobina de trabajo, pero que ambas trabajan constantemente juntas. Eso es fundamental para entenderlo. Bien.
la bobina auxiliar recibe corriente a través de un capacitor llamado de arranque. ¿Sí? Capacitor llamado arranque. Y obviamente acá siempre, vamos a ponerlo así. Por si acaso. También se lo denomina capacitor de marcha. Para que no le faltan opciones y lo leen de otro libro, chicos. Bien. A ver. Al mismo tiempo, en estos motores tenemos el denominado capacitor de compensación, el cual se encuentra en paralelo a todo este sistema. Bien. El capacitor de arranque se encuentra en serie con la bobina de arranque. El capacitor de compensación se encuentra en paralelo a todos los componentes mencionados. ¿Sí? Bueno, vamos a esto. Chicos, esto es así. Entonces, primero, motor moderno normalizado. Motor moderno normalizado. Sabemos que tenemos una parte que gira del motor, lo que nosotros denominamos rotor. Le puse R por rotor. ¿Sí? Esta es la parte que gira. ¿Qué tenemos que saber? Primero, en un punto esto tiene que ser alimentado. De alguna manera, fíjense, el neutro en el motor moderno o normalizado le da energía, perdón, va asociado a las dos bobinas. ¿Sí? A las dos bobinas. A la bobina de trabajo, que es esta de acá, y esta bobina que es la bobina auxiliar. A propósito, les cuento un detalle. Yo hice la característica de que como la bobina auxiliar tiene que tener el 80% del número de espiras de esta bobina, que es la bobina de trabajo, acá dibujé 10 espiras y acá dibujé 8. Háganlo ustedes también para poder poner esto, ¿no? Que son el 80% de las espiras, ¿sí? En relación de que la bobina de trabajo es el 100% y la auxiliar el 80%. ¿Sí? 18 hace referencia al 80% de una bobina relacionada a otra.
les estaba comentando. Entonces, el neutro alimenta ambas bobinas. La fase tiene que pasar 2 etapas. Primero tiene un capacitor de compensación. Ese capacitor de compensación está en paralelo. ¿Qué quiere decir paralelo? Que parte de la corriente, fíjense, va a ir por este circuito hasta llegar a la bobina auxiliar, pero por parte de este recorrido también llega a la bobina de trabajo. Eso era estar en paralelo. ¿Sí? Cuando justamente la corriente tiene opción por ir por un camino, que sería por aquí, un electrón elige venir por este circuitito y pasa a la bobina auxiliar, y otro electrón pasa por este circuitito, por este camino, y pasa y va a la bobina de trabajo. ¿Sí? Y otra cosa que yo les comenté, aparte, es que a la vez tengo el denominado un capacitor de arranque. Es un capacitor que está puesto en serie solamente con, en este caso, el auxiliar. ¿Sí? Fíjense que la corriente pasa por acá, pasa por el capacitor de compensación, continúa. ¿Y qué pasa? Llega hasta este capacitor de arranque y de aquí, clic, luego del capacitor de arranque es descargado en la bobina auxiliar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bobina de trabajo, bobina auxiliar, que tiene 80% de número de espiras, neutro, fase. Bueno, esto es un sistema armadito dibujado así nomás por mí para poder mostrar cómo funciona, ¿no? Y por otro lado recordamos, capacitor de compensación en paralelo y en serie el capacitor de arranque en relación a la bobina. Esto es un sistema de motor moderno normalizado. Esto es todo lo que acabo de explicar recién. ¿Sí? Bien. A ver. Ahí lo ven enterito, creo. ¿Sí? A ver, nos alejamos un poco para que lo vean un poquitito. ¿Sí? Capacitor de arranque en serie con el auxiliar que tiene 80% de las espiras en relación a lo que es la bobina de trabajo, y capacitor de compensación que se encuentra en paralelo con todo el sistema. Y el rotor, que es la parte que genera el movimiento mecánico. Y aquí por abajo, por dibujarlo de alguna manera, alimentación neutro y fase. ¿Sí? Motor moderno o normalizado. ¿Sí? Si se dan cuenta, en este motorcito, eso es lo que yo les comentaba, en todo momento, una vez que yo doy arranque, que activo la llave de encendido apagado, ¿qué ocurre? La bobina auxiliar y esta bobina de trabajo trabajan constantemente, ambas constantemente, ¿sí? Constantemente trabajan ambas, ¿sí? Bueno, ¿por qué decimos eso? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Pero quédense con esa idea, que en los motores normalizados trabajan asociadas constantemente la bobina de trabajo y el auxiliar, que tiene el 80% del número de espiras que habíamos comentado en relación a la otra bobina, ¿no? Bien. A ver. Vamos a compartir esto un poquitito. Chicos, una cosa importante para mí, para que esto pierda un poquito de misticismo, nota. Recordamos que
también puedo compensar motores sencillamente colocando capacitores en paralelo y viendo cómo disminuye la corriente. Para los que no comprenden bien la parte de cálculo. ¿Se comprende? ¿Sí? Porque no entienden la parte de cálculo, en la práctica que van a hacer, van a agarrar capacitores, los van a meter y los van a medir. Tienen capacitores de mayor cantidad de microfarados, otro de menos, los ponen en paralelo y siempre que van haciendo, van midiendo el motorcito y cuando le da una corriente que les parece que es inmejorable por la variedad que tienen ustedes, compensen así y no se rompan la cabeza. Quédense tranquilos. Eso es muchas veces lo que... En general nadie compensa. Los que compensan lo hacen de esta manera, pero obviamente yo le tengo que dar la parte académica, que es la parte de cálculo, ¿sí? Pero, bueno, quiero que sepan que no... Capacitores, así. Compensación no lo vamos a tomar, quizás puede ser que les digan, le den un motor y sin realizar el cálculo van a decir, a ver, ¿cómo se instala dos capacitores en paralelo para disminuir la potencia reactiva de un circuito? Bueno, de un motor. Va a agarrar, le mostrar las dos conexiones en paralelo y ya con eso te aprueba. Se lo digo así nomás. Por eso para que se queden tranquilos, ¿no? Y si se llegara a tomar, porque no es tema particularmente de examen, ¿sí? Pero bueno, para que se queden tranquilos, le digo. Bueno, obvio, ¿no? Agregando capacitores en paralelo para ver cómo afecta a la corriente que consume dicho motor. Bueno, ¿qué les voy a agregar? Una cosa muy sencillita. Los motores normalizados, tanto nombramos, ¿no? Son las nuevas bombas de agua y los motores antiguos son del tipo de heladeras. ¿Mm? Bien. Les tengo que dar el funcionamiento del motor antiguo, pero no lo voy a hacer en este momento. ¿Mm? Para ustedes sí, porque es clase continua, pero me aguantan un poquito. Chau, chau, permiso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnos que están del otro lado. ¿Cómo están? Los saluda el profe Cristian, deseándole que estén espectacular. Bueno, vamos a hacer una prueba. No tenemos buena señal hoy con el Wi-Fi, vamos a probar con los datos móviles. Vamos a ver qué sale, espero que se vea bien. Por lo menos igual va a ser una clase cortita de uno... Es un agregado, no es una clase, ¿no? A la clase que tenemos preparada, hago un agregado de 20 minutos, ¿sí? Y vamos a probar cómo sale con esta calidad.
por lo menos los artefactos acá de conexiones están dando buenos parámetros. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Chicos, ¿qué recordamos? Como siempre, estamos viendo todo esto que es la segunda parte del... A ver, esto no, me equivoqué de apunte. Les tengo que mostrar a ustedes lo que yo les voy a preparar. Acá está. No, esto no es, a ver. Pucha, no, a ver si ahora lo toma. Creo que sí. Bien, ahí está. Bueno, este es el apunte que le estoy preparando para ustedes, donde nos habíamos quedado ayer, nombrando particularmente que entre lo que es la parte de motores, ¿sí? Teníamos dos tipos de motores. Algunos que son directamente normalizados, y otros que no son normalizados. Pero normalizados en la actualidad, habíamos dicho que trabajan las dos bobinas en forma simultánea y que la bobina, que se denomina auxiliar, tiene el 80% de las espiras en relación al 100% que tiene la bobina de trabajo. Habíamos comentado eso ayer y lo habíamos mostrado. Acá tengo los gráficos todavía, ¿sí? Chicos, muy bien. Sepan disculpar, había entrado una llamada y saben cuando entra una llamada espero 10 segundos para no corte el audio porque lo cortan. Les decía, chicos, que un detalle de algo que vi escrito y que ahora acabo de justamente arreglar, es que los motores de heladeras antiguas, ¿sí? De heladeras antiguas, trabajaban con las heladeras viejas casi en hielo, para que lo comprendan, con el sistema de motores no normalizados, o sistemas en los cuales tenés una bobina de arranque, una bobina de trabajo, ambas trabajan juntas y luego se desvincula, ¿sí? Por eso agregué ese detalle, ¿no? Que los motores antiguos son de motores de heladeras antiguas, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Yo le voy hablando de cosas que voy sabiendo, ¿sí? Bien, y que considero que sea bueno agregar para no confundirlos. Bien. Ahora bien, vamos a trabajar un poquito más. Vamos a hablar de cómo es ese esquema de motores antiguas, ¿sí? Motores monofásicos no normalizados. Ya lo habíamos comentado, igual lo repetimos. Estos motores tienen dos bobinas, una de trabajo y otra de arranque. Y una parte denominada, eso depende del autor, lo van a encontrar como plaqueta de arranque, también lo puedes encontrar como centrífugo, o también lo puedes encontrar como en la actualidad, con este mismo sistema, como relé. ¿Sí? Sea cual sea el sistema de los nombrados, ¿sí? Nos referimos a plaqueta de arranque, centrífugo o relé u otro, ¿sí? Voy a poner etcétera porque estos son solamente ejemplos. Tenemos que
recordar que estos motores tienen dos partes, una fija, denominada estator, estator viene a ser algo que significa estático, creo que ya lo habíamos mencionado, es algo que no se mueve, estator, algo estático, algo fijo, ¿sí? Y la otra parte, el rotor, que es una parte móvil, con movilidad mecánica, que realiza el trabajo en sí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos que saber de estos, queridos? Que es muy importante. Bueno, aparte, tenemos las bobinas. A ver. Depende del tipo de motor. Escuchen esto. Pueden estar ubicadas en el estator, en la parte estática, en el rotor o estator y rotor. ¿Sí? ¿Se comprende? Se des en cuenta una cosa, hay tanta variedad de motores, es imposible, por eso, aunque damos generalidades, ¿no? Como cosas generales, fíjense que en realidad el abanico se abre muchísimo, ¿sí? Lo vengo descubriendo yo del tiempo que vengo trabajando, que de los motores antiguos que veíamos, después obviamente agregamos este concepto de los actuales, los normalizados, y adentro de los que son antiguos, que trabajan con las bobinas, disociando quizás la bobina de arranque de la de trabajo, hay distintos sistemas como el centrífugo o plaqueta de arranque, también un relé, ¿no? Que al pasar una cierta temperatura desvincula la bobina de arranque de la de trabajo y sigue solamente con la de trabajo. Bien. Sin importar la ubicación de las bobinas, ¿sí? Eso es anecdótico. La idea es la siguiente. Al arrancar, funcionan al mismo tiempo la bobina de arranque y la de trabajo. ¿Sí? Ambas bobinas van al mismo tiempo juntitas. ¿Se entiende? No es que es una u otra, ambas. Por favor, porque les cuento la verdad, recuerdo que era un error que cometí yo cuando estudié electricidad años atrás, de decir esto, ¿no? Decir, no, claro, va la de trabajo primero, perdón, va la de arranque primero y la de trabajo después. No, 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 al contrario, trabajan ambas bobinas juntas, ¿sí? Y al momento de que el motor llega al 90%, al 90%, perdón, de su velocidad o de la corriente nominal de trabajo, lo que ocurre es que la bobina de arranque es desvinculada de la parte eléctrica, ¿sí? O sea, se abren los polos, se abre los polos del sistema de vinculación, que recordamos puede ser, yo nombré 3, ejemplo, ¿no? Puede ser desde centrífugo, plaqueta de arranque o relé, ¿sí?
y trabaja solo la plaqueta de trabajo a alta velocidad. ¿Sí? ¿La idea cuál es? En este caso, ¿no? Ambas bobinas realizan mutuamente un trabajo eficaz para que el motor detenido venza pueda vencer, vamos a poner la inercia. ¿Sí? La inercia es el motor detenido, sin movimiento. Y cuando lo logra, deja de recibir la energía de la bobina de arranque para solo utilizar la de trabajo como medio eléctrico. ¿Sí? Bien. Recordamos, queridos colegas, que también de por medio, ¿sí? Acá que tenemos. Este es un motor antiguo. Bueno, esperen que primero me posicione y ver que esté saliendo bien, porque si no, voy a meter la pata. ¿Sí? Motor antiguo. Y que este motor antiguo, fíjense, ¿qué tiene acá? Acá tiene esto, vendría a ser esta partecita. Es la parte que vincula o desvincula, ¿sí? La bobina de arranque de la bobina de trabajo. O sea, si esto se abre, si esto queda para arriba, sí que esto puede ser desde un centrífugo, desde una plaqueta de arranque o desde un relé, sí que al recalentarse, al tener una cierta cantidad de corriente, a poco se levanta, se desvincula. Entonces fíjense cómo es el sistema. Acá tenemos fase y neutro. La fase en esta parte va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta este extremo de la bobina de trabajo. Y por acá, el neutro lo mandamos directo, lo mandamos a esta parte, a la parte inferior de esta bobina de trabajo y a la parte inferior de la bobina de arranque. Pero ¿qué pasa? La fase, ¿sí? La fase tiene que utilizar este puentecito que puede ser generado por el centrífugo, por la plaqueta de arranque o por el relé, que cuando está cerrado de acá a acá, ¿qué pasa? Obviamente permite el paso. Cuando llega aquí, lo que tenemos es algo ya conocido, un capacitor de arranque, o sea, un capacitor que hace un desfasaje sobre esta corriente, de tal manera que al desfasar, ¿saben qué es lo que simula? Simula una corriente bifásica. Recuerden que el capacitor desfasa esa corriente. O sea, luego del capacitor hay 90 grados de diferencia, ¿sí? Con la corriente y la tensión que tiene esta bobina de trabajo. Y al desfasarlo, ¿qué pasa? En 90 grados de diferencia, capacitor de por medio, este rotor tiene dos estímulos. El estímulo que viene con la bobina de trabajo y el estímulo que envía esta bobina de trabajo, pero 90 grados después, por medio del trabajo de este capacitor. Entonces, no simula una trifásica, simula una bifásica con 90 grados de diferencia entre el trabajo de esta bobina, que justamente es de trabajo, y el trabajo de esta bobina de arranque. Ahora bien, cuando la velocidad del motor o la intensidad de corriente es el 90% de la velocidad, ¿qué es lo que pasa? Este puentecito de acá, que ahora está cerrado, le hace centrífugo, le hace relé, le hace también plaqueta de arranque, ¿sí?
se levanta. Entonces, fíjense, es verdad que esta bobina de trabajo tiene neutro, es verdad que la bobina, perdón, que esta bobina de arranque tiene neutro aquí, es verdad que la bobina de trabajo tiene neutro y por acá tiene fase, pero la bobina de arranque, cuando esto se levanta, se corta el polo de comunicación de la fase. Entonces, obviamente, no tiene fase, no puede trabajar y sigue trabajando que solamente la bobina de trabajo. Esa es la explicación de un motor, entonces, antiguo, no antiguo, siguen habiendo motores nuevos de estos, pero quiero decir de un sistema antiguo, porque después recuerden, se comienza a usar esta variable del motor moderno, ¿no? Donde aparte de tener un capacitor de compensación en paralelo, tengo este que alimenta a mi, que se llama capacitor de arranque, que alimenta a mi bobina auxiliar, que es el 80% de las espiras de la bobina de trabajo, pero fíjense que cuál es la diferencia. Acá esto va directo, o sea, no tengo manera de vincular la bobina auxiliar de la bobina de trabajo, por lo cual ambas trabajan juntas constantemente. Aquí no, aquí el cantar es otro. ¿Aquí qué ocurre? A ver. Ocurre que, a ver, ahí se ve mejor. Ocurre que por medio de este centrífugo, o de esta plaqueta de arranque, o de este relé, cuando abre sus polos, deja de alimentarse este capacitor ya no alimenta el capacitor de arranque, no alimenta a la bobina de arranque, y queda solamente recibiendo fase y neutro directo la bobina de trabajo. Bueno, eso es lo que le quería presentar. ¿Sí? ¿Sí? Bien clarito. A ver. Publicidad. A ver, que se vaya. Ahí. Bien, entonces. Ya mencionamos el estator, el rotor, la ubicación de las bobinas. ¿Sí? Otra cosa. Existen, esto lo pongo como nota. Existen distintos tipos de aislante para las bobinas. Uno, que ya mencionamos, es el barniz aislante. Pero en algunos motores de sistema antiguo, ¿sí? Por lo menos a mí me consta eso, yo le cuento, perdón, lo que sé, como los de heladeras antiguas, se usan esmaltes aislantes, ¿sí? Es otra variante. Teniendo en cuenta que estos motores tienen en su interior aceite, ya que con un pistón producen el trabajo mecánico de distribución de los refrigerantes. ¿Sí? Esto nomás, se los menciono ahora, se lo menciono para que lo sepan y lo tienen en cuenta. Si no, nos vamos a meter en refrigeración, porque es otro curso que obviamente también puede cursar en Centro de Formación Lineal. ¿Sí? Pero bueno, hasta acá. ¿Sí? Es muy lindo refrigeración, ¿eh? Bien.
Bien, acá dice que ya lo hice, que tenía que explicar los gráficos, pero ya fueron explicados, me adelanté. Me sentí cómodo mostrándolo con los gráficos, la explicación, ¿verdad? Ahora, ¿qué les voy a agregar a esto? ¿Cuáles son ítems importantes que tienen que saber, chicos? ¿Sí? Ítems técnicos. Primero, profe, tenés que agarrar y hacer que veamos la clase, ¿no? Profe. No se perdieron mucho, esperen un segundo. Disculpen, ¿eh? Bueno, creo que igual lo que anoté es esto, ¿no? Que lo del aislante. Si nota, existen distintos tipos de aislante, pero para las bobinas, uno que ya fue mencionado, que es el barniz aislante, para algunos motores de sistema antiguo, como los heladeras, se usan esmalte en aislante. Es lo mismo, ¿no? Pero quiero que sepan la diferencia, nada más. ¿Sí? Y acá hablábamos de que esos motores interactúan constantemente con aceite. Por su funcionamiento, ¿verdad? Tienen un pistón que tiene que estar constantemente aceitado para que no genere fricción. Y en la admisión y el empuje y la admisión y la compresión de ese pistón, lo que genera es la vaporización de los refrigerantes que van por el sistema de heladero. Ya saben, en centro de formación lineal. Bien, y a esto tengo que meter el chivo, si no, que no va a meter. ¿Sí? Les decía, los ítems importantes que quiero que recuerden, ítems técnicos, son los siguientes. ¿Sí? Como un pequeño ayuda de algunas cosas que se nombraron. 1. Relación de las espiras de los motores, ¿sí? Que, recuerden, en motores normalizados, la bobina auxiliar tiene un 80% de espiras en relación a la bobina de trabajo, ¿sí? Y en los no normalizados, pero antiguos, ¿sí? Ojo, no todos los normalizados son igual, tienen era creo de un 15 a 30% de las espiras la bobina de arranque en relación a la de trabajo. ¿Sí? Bien, después recordamos, tenemos motores que trabajan con 2 pares de bobinas asociadas y otros que no, que por un centrífugo u otro desvincula la bobina, desvincula una de las bobinas del sistema eléctrico. ¿Sí? Esto también se explicó. 3. A ver. Bien. Cuando tenemos 2 capacitores, el de arranque va en serie con la bobina de arranque y el de compensación en paralelo con todo el sistema.
¿sí? Recordamos que a veces vamos a tener 4 cables de bobinas, 2 extremos por cada bobina, pero si trabajan en común, voy a tener 3 cables, ¿sí? O sea, el común y los 2 extremos que quedan sueltos. ¿Sí? Bien, 5. Recordamos que siempre tenemos que medir los motores a masa en el gabinete de motor. Y que ojo, ¿no? Yo también se dijo 6 que si hay pérdida de aislación en los motores, debería accionarse el ID, ¿sí? Que trabaja con corriente de fuga como accionamiento. Bueno, a ver. Y por ahora agrego, bueno, voy a cortar acá, pero me queda algo muy cortito que lo voy a agregar en unos minutitos. No se me vayan, ¿eh? Ya volvemos. Chau, chau. Bueno, chicos, vamos a comenzar un poquito con un pedacito más de clase muy cortita, garantizo, no nos vamos a exceder mucho. ¿Sí? Les comienzo a comentar qué es lo pendiente. Como es costumbre, acá compartimos el Word para que lo vean en primera plana, obviamente. Vamos a la parte final. Y ¿qué nos quedaba por comentar? Muy básico ahora, pero sepan esto, ¿sí? La inversión de marcha o inversión de giro o de sentido, que es todas las maneras que se nos puede ocurrir para decirlo, de un motor asincrónico no normalizado, por si acaso, son aquellos que tienen bobina de arranque y de trabajo y al llegar al 90% de la intensidad de corriente o velocidad de giro,
se disocian. Disocian significa que deja de trabajar la de arranque y que solo trabaja la de trabajo, ¿verdad? Se logra la inversión de sentido de funcionamiento con el hecho de cambiar la alimentación de la bobina de arranque, teniendo en cuenta que alimentando un extremo de la bobina, fase o neutro, y el otro extremo, neutro fase, sin cambiar la alimentación de la bobina de trabajo, este motor girará en un sentido y con el cambio de la alimentación en el sentido inverso. Bueno, esto es lo que tenemos que lograr nosotros. No ahora, pero entiéndanlo, ¿sí? En un motor, ¿sí? En el cual tenemos bobina de trabajo, bobina de arranque, la cual que por un sistema sea centrífugo, sea, si lo querés llamar, placa de arranque, sea relé, desvincula la bobina de arranque de la de trabajo en algún punto, lo que va a dar el sentido de giro es la alimentación de la bobina de arranque. Alimentación de la bobina de arranque. ¿Sí? La de trabajo siempre va de una sola manera, sin problema, pero el sentido de la bobina de arranque es la que va a determinar si el motor no se va a girar izquierda-derecha o derecha-izquierda, por decir horario o antihorario. Quédense con esa idea. ¿Sí? Bien. ¿Estoy diciendo acá cómo lo vamos a lograr eso? No. Pero quiero que sepan esta idea, porque esto se va a replicar en una clase posterior dentro de muy poquito y ya sería bueno que lo tengan en la cabeza. O sea que cuando lo mencione sea un repaso y no sea tema nuevo. Bien. De motores trifásicos, porque acá estamos hablando de motores monofásicos, solo vamos a recordar lo siguiente. Perdón, no recordar, solo vamos a mencionar, el que está recordando soy yo. Lo siguiente. Que tienen 3 bobinas y esas 3 bobinas tienen la misma resistencia. Quédense con esa idea. Y otra cosa importante es que para generar inversión de marcha, sentido o giro en un motor trifásico, solo debo cambiar la alimentación en relación a fase y neutro de una de sus bobinas. ¿Sí? Quédense con esta idea. Les estoy diciendo cómo hacerlo, qué llave usar, qué mecanismo usar, o qué puentes usar en esa llave. No. Pero es necesario que sepan lo siguiente. Primero, que son motores que tienen 3 bobinas similares y al cambiar la alimentación de una, cuando están alimentados de una manera, gira en un sentido. Cuando cambias en una la alimentación, en vez de fase neutro, en otra fase,
para que lo entiendan como lo comentamos en motor monofásico, vas a hacer primero que gire sentido quizás horario, aguja de reloj, y al cambiar la alimentación de una fase, perdón, de una bobina, vas a hacer que gire al revés. ¿Sí? Obviamente siendo trifásicos, y ahí es donde me confundí, necesitan 3 fases. ¿Sí? Digamos que por ahora. ¿Sí? Por ahora. Porque capaz que podemos hacer algunas pruebitas raras, pero no sé cómo vendremos de tiempo. Bueno, nos quedamos con eso. ¿Sí? Entonces, esto que les di es muy importante, quiero que lo estudien, que lo sepan ya bien, lo de los motores, sobre todo cómo invertir, qué significa, cómo vamos a lograr, qué tenemos que lograr cuando nosotros queramos hacer una inversión de giro, en un motor que lo soporte, porque no todos los motores lo soportan, inversión de marcha en un motor monofásico y lo mismo en un trifásico. ¿Sí? Después de motor trifásico, chicos, tengo algo para darles, pero no lo quiero dar ahora porque, insisto, siempre estoy intentando que la clase no se zarpe. ¿Sí? Porque si la clase pasa mucho de las 2 horas, tomé la determinación de que sea clase para 2 semanas. ¿Sí? Sería bueno que obviamente pueda meter un tema en 2 horas, 2 horas y 10, y no pase a ser mucho más para no que sean 2 semanas una sola clase. ¿Sí? Bien. ¿Qué les debía? A pedido de ustedes. Esto les debía. A ver, guarda. A ver, final de carrera. ¿Sí? Me habían pedido que se escuchó mal. Bueno, acá lo vamos a comenzar a utilizar. Bien. El final de carrera tiene acá un mecanismo, ¿sí? Un normal abierto, un común, un abierto y un cerrado. Que cómo se miden, ¿cómo lo sabemos? Bueno, midiendo. Es más, vamos a medir. Primero lo mido yo y ahora le paso la medición a ustedes. A ver. Normal cerrado, parte superior. Normal abierto, parte superior. Normal abierto, parte superior. Voy a intentar dibujarlo.
Bien, vamos con esto. A ver, vengan para acá. ¿Qué tenemos que saber de esto? Esto se llama finales de carrera. Finales de carrera tiene una parte que es el mecanismo, ¿sí? Que es una palanquita que sube y baja, clic, clic, para accionamiento mecánico. Tenés otra parte que es el común, que está en la parte inferior, y en este final de carrera tenés que cuando el mecanismo está en descanso, el conector más cercano al común es normal abierto, y cuando el mecanismo de accionamiento está en descanso, el más lejano del común es normal cerrado. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Lo siguiente. ¿Sí? A ver, si acá lo ven. Bueno, ¿sí? Acá tenemos. Bien, insisto. ¿Sí? Este es el mecanismo de accionamiento, palanquita, para que ustedes lo vean. A ver, le pido disculpas, me entró una llamada, tuve que cortar. Saben, corto porque la comunicación, si no, interrumpe el audio, el mío, el micrófono. Bueno, insisto. Este es el mecanismo de accionamiento. ¿Sí? Capaz, si se lo acerco, miren, hasta capaz van a ver, ¿ven? Que acá hay una parte mecánica de por medio que se la voy a marcar con este final de carrera. ¿Sí? ¿Sí? Este mecanismo ahora está en descanso. Cuando se acciona, vence esa palanquita. Está acá, ¿ven? Vence esto. Bien. Vamos de nuevo. Cuando este mecanismo está en descanso, ¿sí? Esta parte, que es la más cercana, perdón, insisto, discúlpeme, este es el común, ¿sí? Este es el común, y escuchen esto, el más cercano al común es normal abierto cuando esta palanca está en descanso. Bueno, esta palanca está en descanso, ¿sí? Bien, este es normal abierto, el de arriba es normal cerrado. Ahora bien, cuando hago este accionamiento, ¿sí? Si lo dejaría ahí, el normal abierto se transforma en normal cerrado con el común por el cual va a permitir paso de corriente, y cuando esta palanca está accionada como ahora, el normal cerrado con el común se abre, cambia de estado. ¿Sí? Y esto es lo que voy a intentar mostrarles. Vamos a ver si esta vez sale bien. Si no, es creer, no queda otro. ¿Sí? Lo pueden medir con el tester ustedes, si tienen alguno. Otra no queda. A ver. Vamos a ver si podemos hacer algo bueno. ¿Sí? Esta vez, en la revancha. Chicos, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es poner el tester en continuidad. ¿Sí? Lo enciendo. Recuerden que aparece 1. Recuerden que este es el común. ¿Sí? Acá el tester marca 1 todavía. A ver si lo pongo acá para que lo vean mejor el tester. Invertido lo ven mejor, ¿verdad? ¿Sí? Este es el común. ¿Sí? Este es el mecanismo. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Esto lo van a poder hacer ustedes. No es gran ciencia. ¿Sí? ¿Qué tengo? Fíjense, la parte, el conector que está más cercano al mecanismo es normal cerrado cuando el mecanismo está en descanso. El mecanismo acá está en descanso, yo no lo estoy accionando. ¿Sí? Como está en descanso, este conector que es el más cerca, ¿qué sucede? A ver, yo pongo acá, a ver si no les tapo, sí, ahí les tapo, acá no les tapo, y marca normal cerrado. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo presiono el mecanismo, primero lo acerco acá para que vean, presiono el mecanismo, ¿qué sucede? El normal cerrado se transforma en normal abierto y cambia, obviamente, y abre los polos. Cuando el normal cerrado
tiene el mecanismo activado, es normal abierto. Pero cuando el normal cerrado yo libero el mecanismo, van a ver, acá libero el mecanismo, ¿sí? Lo liberé, ahora ¿qué sucede? ¿Sí? Cambia de estado, ¿sí? Y lo mismo, pero siempre en relación aquí al común. Ven que la aguja negra o la roja, cualquiera de las dos, yo la dejo en el común. Ahora hago lo contrario. Ahora hago común, pero normal abierto. Común normal abierto, chicos, vamos a pensar. Cuando el mecanismo está en descanso, como este conector, que es este conector, es normal abierto con el común, obvio no marca continuidad. Pero ¿qué va a suceder ahora? Ahora yo voy a accionar el mecanismo. Cuando acciono el mecanismo, ¿qué es lo que ocurre? Primero yo lo acerco para que lo vean. Aquí estoy accionando el mecanismo yo con mi mano, ¿sí? Y van a ver que cambia de 0 a 1. Ahí libero el mecanismo, ¿y qué sucede? El normal abierto y el común pasan a ser una relación abierta, o sea, ¿qué significa? Que sus polos están abiertos, ¿sí? Por eso, ¿qué tienen que tener en cuenta? Es lo siguiente, les voy a mostrar acá. Yo tengo mecanismo de accionamiento, normal cerrado, cuando el mecanismo está en descanso, normal abierto, cuando el mecanismo está en descanso, pero en relación ¿a quién? Al común, ¿sí? Al común. Entonces, chicos, cuando yo, por algún motivo, activo el mecanismo, la palanca de accionamiento, el común y el normal abierto, cuando este mecanismo está activado, cambia de estado. O sea que de normal abierto, ¿a qué pasa? A normal cerrado. Entonces por ahí va a pasar la corriente. Y cuando activo el accionamiento, entre el común y el normal cerrado, hace que el normal cerrado se transforme en el normal abierto, y al ser normal abierto, al estar activado el mecanismo, no pasa la corriente, que fue lo que recién les mostré. Eso era lo que tenían que comprender de finales de carrera, ¿sí? Que aquella vez en la grabación, bueno, no salió muy bien, no me acuerdo si el audio o qué, y bueno, estaba debiendo. Y es más, hoy mismo ahora estamos con problemas de internet, pero bueno, la verdad que creo que el 4G de mi celular por ahora funciona de maravilla. Bien, vamos a escribir algo de eso. ¿Sí? Les comparto esto aquí, el Word. Reexplicación de finales de carrera. Los finales de carrera tienen uno, mecanismo, o palanca de accionamiento mecánico, le podemos decir mecanismo, ¿sí? Es lo mismo. 2, un común. 3, un normal cerrado, que nosotros le vamos a decir NC, es normalmente cerrado cuando la palanca de accionamiento se encuentra en descanso. ¿Sí? Bien. 4. Un normal abierto, NA, es normalmente abierto cuando la palanca de accionamiento se encuentra en descanso.
¿Sí? Miren, acá no cerré este paréntesis. Vamos a cerrarlo también. Y 5, o nota. Las mediciones se realizan por medio de tester, pinza amperométrica o lámpara de prueba, siempre teniendo en cuenta que el circuito cierra entre el común y el NA o NC de tal manera que al accionar la palanca entre el común y el NA existe un cambio de estado en el cual se transforma en un NC y permite el paso de la corriente, o al accionar la palanca entre el común y el NC existe un cambio de estado en el cual el NC un cambio de estado, quiero escribirlo igual. Cambio de estado en el cual se transforma en un NA y no permite el paso de la corriente. ¿Sí? Esto, chicos, se logra. Primero vamos para acá. Por medio de esto. ¿Sí? Insisto. Arriba, palanca de accionamiento. Abajo, ¿sí? Acá tenemos el común. Arriba, NC. Y abajo, NA. A ver, capaz que... Qué pena que mis ojos acá me fallan. Aparte de medirlos, bueno, acá por lo visto dice, pero la verdad no quiero mentirles, no llego a leer. No llego a leer, pero bueno, más que diga o que no diga, lo importante para nosotros es que tienen que saber detectarlo por medio del tester, por medio de la pinza amperométrica, ambos artefactos de medición usando continuidad, o si no también, mis queridos, usando la lámpara de prueba. Y siempre teniendo en cuenta que activando este mecanismo, cambia de estado entre el común y el normal cerrado, que se transforma en normal abierto, o entre el común y el normal abierto, que al activarse este mecanismo, se transforma en normal cerrado. ¿Sí? Para permitir o no permitir el paso de la corriente. Bueno, eso es lo que le estaba debiendo de la clase de este momento. Y por ahora cortamos acá, porque, insisto, no me quiero zarpar, hay mucho tiempo, ¿sí? Muchas ganas. Así que bueno, mi parte
Mis chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda el profe Cristian, que estén espectacular. Muchas gracias por estar al otro lado. Gracias por hacer lo que me gusta, que es enseñar lo poquito que sé. Y permiso. Chau, chau.